Andrew, hola cámara, Andrés. Aló. Tu cámara se está viendo ahí, no sé qué es. Bueno, muy buenos días para todos y un caluroso saludo. Hoy veo que ustedes continúan en casa, pues yo sí sigo aquí ya desde las oficinas de Corferias. Un saludo especial para todas las personas que nos acompañan. Bienvenidos a este espacio que es dedicado a todos nuestros empresarios, nuestros emprendedores, nuestras pequeñas industrias que nos acompañan, no solamente en Econexia, sino también en nuestra Feria del Hogar 2020. Hoy vamos a hablar de neurobranding y particularmente vamos a hablar sobre todos los procesos de toma de decisiones de compra que realiza el consumidor actual. Todo esto a partir de la emoción y la razón. Un tema realmente súper apasionante, súper emocionante. Los que trabajamos en ventas, pues realmente nos gusta mucho este tema y pues los vamos a disfrutar con unos expertos que tenemos el día de hoy. Esta charla que van a tener hoy el gusto de poder tener es a través de Conexia y es gracias al apoyo del equipo de Focus y la Corporación Universitaria Taller 5. Como todos saben, Econexia es un ecosistema digital de conexiones y negocios y es una iniciativa que pretende dar impulso a la reactivación económica del país. Ese es nuestro principal enfoque con Econexia. Por medio de una plataforma, lo hacemos, Econexia lo hace por medio de una plataforma virtual donde empresarios y emprendedores podrán asistir a las ruedas de negocios, ruedas de inversión, exhibir sus productos y generar conexiones clave para concretar negocios. Nosotros acá desde Corferias y específicamente en este ecosistema de estilo de vida y consumo, estamos muy contentos realmente de todo el apoyo que le podemos dar a todas las personas. Tenemos en Econexia, quiero que sepan que estamos conformados por 5 ecosistemas, que es agroindustria y alimentos, estilo de vida y consumo al que pertenecemos el día de hoy, industria, manufactura y medio ambiente, industrias creativas y economía naranja y moda y confección. Econexia es un proyecto de Corferias, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva, Compra lo Nuestro, Impulsa, ProColombia, Fontur, Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y la Alcaldía de Barranquilla, que es operado por Corferias. Hoy en el marco del ecosistema de estilo de vida y consumo vamos a presentar la charla, como ya les dije, de neurobranding, medir y redefinir la experiencia de marca en el consumidor. Un evento que llega a ustedes gracias al apoyo, como ya les dije, del equipo de Focus y la Corporación Universitaria Taller 5 y de la Feria del Hogar. Antes de iniciar, pues les recuerdo a nuestros asistentes que podrán hacernos llegar todas sus preguntas de dos maneras. Primero, quienes nos acompañan en la sala del evento podrán hacerlo mediante el chat. Recuerden, antes de enviar su mensaje, seleccionar la opción todos los panelistas o all panelists. Y quienes se conectan a la charla a través de nuestro Facebook Live podrán dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios para que nuestros invitados puedan resolver todas las inquietudes. Entonces, sin hablar tanto, quiero presentarles a Andrés Ponce de León. Él es publicista y ya Andrés nos levantó la mano. Hola Andrés, ¿cómo estás? Él es publicista, especialista en marketing político y de gobierno. Él es el CEO cofundador de la firma de investigación Focus y de la firma Rugir. Lorena Saavedra, no veo a Lorena. Está saliendo ahí. A ver. Ahí está. Ya te vi, Lorena. Hola. Ella es psicóloga, especialista en psicología del consumidor, CEO cofundadora de la firma de investigación Focus y de la cual es gerente de proyectos de investigación de marcas y estudios políticos. Andrés Osuna. Sí, Andrés tiene un pequeño inconveniente con la cámara. Listo. No, lo importante era ver a Lorena. No se preocupen.
Seguimos con Andrés Osuna, él es psicólogo, fundador y promotor de Neurocoaching Efectivo, especialista en neurociencia, conferencias y capacitador en neurociencia organizacional. Y por último, vamos a tener a José Ricardo Franco. Él es, sí, aquí está José Ricardo, hola, ¿cómo estás? Psicólogo, máster en neurociencia de la conducta y máster en antropología social. Él es docente de posgrado de la Universidad de los Andes y de la Universidad CESA. Entonces, pues nada, esto es muy importante, realmente es una charla eh, que nos va a dar muchas herramientas para poder abordar en un momento tan difícil como en el que estamos en este momento y conocer mucho más de cómo está el consumidor. Sin más preámbulo, de verdad que muchísimas gracias. Espero que disfruten realmente esta interesante charla y nos vemos entonces al final del evento. Ya los dejo, mi nombre es Ricardo Barbosa, yo soy el jefe de proyecto de la Feria del Hogar, una feria que vamos a realizar de manera física a partir del 12 de noviembre, un gran reto para Corferias y para todos los expositores y todas las personas que hacemos parte del equipo pues, de Feria del Hogar. Y los invitamos a todos, ya saben, del 12 de noviembre al 6 de diciembre en Corferias, en la Feria del Hogar Física, la primer feria que abre después de nuestra cuarentena. Señores, las cámaras son de ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo rápidamente como a poner las reglas que se van a tener en este conversatorio para que nos pueda rendir bien el tiempo y demás. Lo primero que quiero decirles es que digamos que vamos a partir como en 5 bloques el conversatorio. Yo voy a estar, digamos, a cargo de la moderación y de tomar algunas conclusiones al final junto con los panelistas. Los primeros 3 bloques van a ser todo el tema del neurobranding, comprender muy bien cómo es el tema del neurobranding, qué es realmente el tema. Hay muchos que desconocen esta, digamos, cuál es la verdadera dimensión y definición del neurobranding. Lo segundo es como por qué es importante medir, cómo vamos a estar midiendo, por qué es importante medir en este momento y por qué es importante medir en el cerebro del consumidor, en la parte neuronal del consumidor. Y lo otro, pues cómo a partir de eso tenemos que redefinir todo el tema de la experiencia de marca y al final conclusiones, preguntas y un cierre al final. Las personas que se queden hasta el final tenemos ahí unos anuncios que hacer desde parte de Focus, de Taller 5 y de Focus. Quiero centrar mucho el tema de las preguntas que se van a dar en la conversación con los panelistas alrededor de este Andrés, tema. qué pena Señor, contigo. Trata de hablar un poco más fuerte porque se te escucha entrecortado como por el eco ahí un poco de la oficina, ¿vale? Por favor, para que te escuchemos mejor. ok, entonces ahí está bien, ¿tono ahí? Sí, señor, mucho mejor. Ok, entonces vamos a tratar de abordar también todo esto en lo que está ocurriendo, obviamente, en este fenómeno de pandemia. En cada uno de los bloques vamos a tener 15 minutos, digamos, en cada uno de estos bloques de los temas, de lo que son los temas son 15 minutos. Cada participante, cada ponente, cada participante, speaker que hay acá, pues va a tener 4 minutos para responder la pregunta y al final tenemos como 3 minutos si alguno quiere aportarle a la intervención de cada uno de los speakers. Estas es como las reglas muy sencillas y muy básicas con las que tenemos que abordar este conversatorio. Quería primero y antes que nada hacer una introducción, digamos, a esto, a por qué nos llamamos nosotros a este momento y por qué queremos aportarles desde nuestro conocimiento y la experiencia este tipo de herramientas que se pueden suscitar. Pues, hombre, es muy sencillo. La pandemia ha traído consigo una cantidad de fenómenos que no se esperaban. Digamos que como nunca antes en la historia hemos vivido una pandemia como esta, se han enmarcado otros fenómenos a lo largo de la historia, digamos, de la manera. Pero esta tiene una connotación especial, es que pues hay una sobreinformación, hay una cantidad de herramientas digitales, hay un acceso a información de todos los tipos. Se preveía que en unos 5 o 8 años más o menos empezara a introducirse a introducirnos en la nueva era industrial, que es una parte de una era del conocimiento y de la conciencia, digamos, que lo han denominado de esa manera. Estamos atravesando por una era digital, pero definitivamente la pandemia trajo consigo como una aceleración de ese momento, de ese momento que tendríamos que vivir más adelante.
Eso pues obviamente representa unos desafíos enormes para las marcas, así como se ha acelerado ese ingreso de esa nueva era, pues las marcas también deben prepararse, los empresarios deben prepararse, y esto no es solamente de los grandes o pequeños empresarios, es de los empresarios de todo tipo, micro, pequeños, empresarios, grandes, medianos, o sea, digamos que ahí en eso tienen todos que tener una capacidad, porque precisamente el tema de lo digital ayuda a que no importa a nivel de la organización, puedan tener un despliegue de todos sus valores y vectores de la marca. ¿Qué otras reflexiones, digamos, nos quedan en este momento que se nos están sobreviviendo? Temas como el fake news, temas como el e-commerce y el network marketing y el marketing digital como unas herramientas de bastante crecimiento y de mucho crecimiento dentro de la economía. Una crisis económica que ya no es una crisis económica de países, sino es mundial, en donde pues tenemos que demostrar mucho cómo vamos a estar ahora referenciados y georreferenciados económicamente. Se dice que China, Rusia y Asia van a ser como el bloque fuerte de las próximas economías, que va a haber las crisis en Latinoamérica, bueno, en fin, digamos que todo esto tiene una convergencia y un análisis. Se han visto unas movilizaciones sociales, unas tensiones políticas diferentes en todo el globo, digamos, o mucho en Europa y Latinoamérica se han visto, y ahora estamos viendo en Estados Unidos que también hay unas tensiones sociales muy fuertes. Todo esto transforma los vectores económicos, y los vectores económicos al verse transformados, pues todo el sistema de consumo, todo el estilo de vida del consumidor y de la sociedad, así mismo se transforma. Por eso tener una lectura clara de cómo el cerebro del ser humano está cambiando sus metáforas, sus narrativas y la construcción de sus marcos de opinión y de percepción y de escogencia y tomas de decisión, pues es muy importante hacerlo desde la parte del neurobranding. Entonces, gracias José Ricardo, gracias Lorena, gracias Andrés por participar en este conversatorio. Espero que con las preguntas que están acá, que las hemos trabajado, desarrollado, buscado dentro de los mismos empresarios de nosotros, de gente, de ustedes mismos, de todos, un tejido de todos, logramos buscar las preguntas que nos ayudaran a resolver este tema. Y también pues dejarles un mensaje a los empresarios de rápidamente actuar en medio de esta situación, y que los empresarios realmente tengan la capacidad de poder abordar no solamente desde el plano de la ejecución, de la estrategia y demás, sino también del plano del conocimiento y llevar unas nuevas dimensiones permanentes de conocimiento hacia dónde tenemos que apuntar nuestras acciones. Con esto quiero decir que obviamente nuestra alianza y nuestra convenio con Taller 5 se debe a eso. Hay que apostarle a unas buenas estrategias, unas buenas mediciones, pero también a una buena capacitación y un buen conocimiento actualizado para que podamos realmente responder ante la crisis creando oportunidades. Muy bienvenido, muchas gracias. Quiero iniciar, digamos, el primer bloque como lo habíamos pensado con el tema de neurobranding. Quiero dirigir esta primera pregunta a José Ricardo. José Ricardo, ¿qué diferencia hay entre neurobranding y neuromarketing? Hola, buenos días a todos. Un placer estar con ustedes. Gracias a todos los empresarios que nos están dando este espacio para poder dialogar y entregarles conocimiento de utilidad para sus negocios. Es una muy buena pregunta, Andrés. ¿Qué diferencia existe entre el neuromarketing y el neurobranding? Desafortunadamente, surgió primero como disciplina el neuromarketing abarcando un concepto mucho más integral. Eso no quiere decir que el neuromarketing se sobreponga al neurobranding. Incluso es mucho más importante el neurobranding que el neuromarketing. ¿Por qué hago esta diferencia? El neuromarketing básicamente se enfoca en una técnica que se apropia de recursos de la neurociencia para investigar algunos procesos que pueden estar ocurriendo en el consumidor. El neurobranding básicamente evalúa, investiga y explora los procesos mentales que están vinculándose o relacionándose en la manera como una persona accede a un producto, accede a un proceso de toma de decisiones y tiene como consecuencia una preferencia por una marca. El neuromarketing se focaliza en unas técnicas, es una herramienta de investigación, mientras que el neuromarketing es una visión integral, global, holística, pero sobre todo y ante todo estratégica, que como digo,
pues básicamente lo que pretende analizar es esos procesos mentales para determinar por qué una persona prefiere una marca sobre la otra, por qué las decisiones pueden cambiar situacionalmente y esa carga emocional que tiene un proceso de compra y un proceso de decisión. Yo quisiera decir algo y es que debemos considerar, a diferencia de lo que muchos autores han dicho y lo que muchos empresarios suponen, es que las decisiones y las compras no son de tipo racional. Nuestras decisiones están marcadas profundamente de emociones. Somos seres emocionales por definición y nuestras decisiones son también emocionales. Yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿por dónde entra la información al cuerpo? Y la respuesta puede ser por cualquiera de los sentidos. La pregunta aquí es, ¿y cuál de los sentidos es racional? Ninguno, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos producir razón cuando la materia prima no es racional. Le ponemos lógica a las emociones, eso es diferente. Pero usualmente decimos, es que mi consumidor es muy racional. No, nuestras decisiones son absolutamente emocionales. La información nos llega por sentidos que no tienen nada racional. Lo que hace el cerebro es producir una serie de procesamientos que le van a dar una cierta lógica a esa condición. Pero ojo, quisiera dejar en claro que no somos racionales. Y ojalá eso lo lleven todos los empresarios, para que comiencen a mirar la importancia del neurobranding en su gestión de empresa, en su gestión de exhibición, en su gestión de comunicación, en su gestión de conexión emocional con las personas como consumidores. Gracias, José Ricardo. Vamos a pasar ahora con una pregunta a Andrés. Andrés, ¿cómo afecta los procesos neurofisiológicos el riesgo del virus? Y eso, ¿cómo afecta el proceso de construcción de branding en el cerebro? Andrés. Bueno, mientras Andrés de pronto soluciona el tema, yo, su tema de conexión que creo que tiene una interferencia, voy con Lorena. Lorena, desde la psicología del consumidor, ¿por qué es importante identificar a partir de la neurociencia el comportamiento cerebral de las marcas en los consumidores? Bueno, buenos días a todos. Primero quiero darles las gracias a las personas que están conectadas, a Conexia, a Corferias, a Taller 5, a todos los patrocinadores por permitirnos tener este espacio y dar valor a sus vidas, a sus empresas, a sus procesos y permitirnos transmitirles a ustedes pues nuestro conocimiento y lo que hemos venido aprendiendo y aún seguimos aprendiendo. Pues básicamente es porque nos permite comenzar a comprender qué nos sucede en el cerebro a la hora de tomar pues, las decisiones de compra. Digamos que la neurociencia aplicada al marketing y al branding nos ha permitido tener una nueva forma de conocer al consumidor y su relación con las marcas, desde un ámbito, digamos que más preciso, científico y más avanzado. En los procesos de investigación, los métodos cualitativos y cuantitativos, como son las encuestas, las entrevistas en profundidad, los focus group, nos proporcionan información basada únicamente en lo que es la reflexión consciente. Como nos decíamos a Ricardo hace un rato, la neurociencia como ciencia que estudia el cerebro nos ha venido demostrando que la toma de decisiones no es un proceso racional. En la mayoría de los casos, el proceso de selección se deriva de fuerzas no conscientes, de afectos, de emociones, de la propia historia de la vida, de las características neurofisiológicas, del contexto social, económico y físico que nos rodea. Entonces, básicamente, Andrés, para responder a tu pregunta, es porque nos permite comenzar a comprender qué nos sucede en el cerebro a la hora de tomar decisiones de compra. Gracias. Gracias, Lorena. Quiero por un momento preguntar, ¿Andrés nos escucha ahí? ¿Andrés? Andrés, hola. ¿Andrés? Si quieres, Lorena, escríbele a ver si tiene problemas con la conexión y vamos avanzando con la... Me dice que no, me dice que no se ve, que
no se ve la pantalla. Bueno, José Ricardo, aprovechando que estás aquí, tu formación en el tema de antropología, eh, eh, ¿cómo afectan esos procesos neurofisiológicos o perdón, esos procesos desde la antropología, cómo se ve ese tema a partir de la pandemia? ¿Qué procesos pueden estar cambiando a nivel de sociológico? ¿Qué evolución en la antropología del hombre se puede ver a partir de esto? ¿Y eso qué tiene que ver con el desarrollo de las marcas, con la percepción de las marcas, con el branding? Es una muy buena pregunta, Andrés. ¿Por qué lo digo? Porque entramos en una era de la resignificación de las cosas. La cultura material, la antropología de la cultura material hace referencia al consumo, a todo lo que nosotros consumimos, y lo que consumimos obedece a una significación simbólica y a una representación, digamos, que tiene que ver con nuestra forma de vida y a esa antropología cultural que tenemos todos. A partir de este fenómeno que hemos vivido en el mundo entero, las cosas han cambiado de significado y estamos en una era en donde el impacto todavía no comenzamos a verlo, pero la gente se ha venido dando cuenta que muchas cosas con las que convivía ni siquiera les había visto la utilidad, o algunos oficios o algunas utilidades que estaban allí, pero que no había sido tan evidente. Y voy a entrar en un caso particular, la vivienda. La vivienda hasta antes de la pandemia era un lugar donde comíamos, dormíamos y eventualmente teníamos actividad social. Hoy en día la vivienda es sitio de recreación, sitio de trabajo, sitio de convivencia, sitio de alimentación, sitio de coparticipación. Es decir, se resignifican los espacios, se resignifica la vida y se resignifica el consumo. Yo creo que a partir de ahora es muy importante comenzar a involucrar la antropología del consumo con la neurociencia del consumo y la antropología cerebral. Yo no sé si ustedes conozcan, pero hay un área de la antropología que justamente trabaja con el cerebro y se llama antropología cerebral. Entonces creo que a partir de esta realidad comenzamos a vivir una experiencia mucho más intensa, mucho más rica y sobre todo mucho más arriesgada en el entendimiento de nuestros procesos de compra, en la forma en que nos conectamos con las cosas, en la semiótica de la comunicación, en la semiótica de las cosas. Y ahí vamos a, por fin, y gracias a este proceso, a darle un viraje fundamental al mercadeo, a la comunicación y al entendimiento de los procesos de consumo. Gracias, José Ricardo. Lorena, en eso, desde la psicología, ¿cómo se pueden estar abordando los procesos y de la investigación, desde la investigación cualitativa y cuantitativa, cómo pueden estarse explorando estos temas dentro de la pandemia? O sea, ¿qué tendencias se están viendo, digamos, de las marcas, del neurobranding? ¿Cómo incursiona el neurobranding a partir de esta situación en esa medición? Poder tener una definición cuantitativa, que sabemos que lo es en las mediciones neurométricas, pero también en lo cualitativo. ¿Cuál es esa dimensión en la que estamos viendo la incursión del neurobranding en este momento? Discúlpenme, es que estaba activando el audio. Pues empezamos a ver, empiezan a surgir nuevos patrones, ¿no? Me estás preguntando que como ese factor cualitativo que hay en el consumidor y los cambios que están presentándose pues con todo esto de la pandemia, pues vemos que hay nuevos patrones que empiezan a surgir y no son impulsados por el alcance de la pandemia como tal, sino por las nuevas necesidades socioeconómicas. Si uno mira estudios recientes y los estudios de Nielsen, vemos que hoy en el momento de crisis, los factores socioeconómicos como el aumento del desempleo, la preocupación por el futuro de la economía, son los que están impulsando ahora
el ahora y el futuro pues, de los hábitos de compra de los consumidores. Básicamente vemos que hay 4 patrones importantes y es que ¿qué están comprando los consumidores en este momento? Digamos que en este momento los consumidores están priorizando muchísimo en sus compras. Otro factor es dónde sucederá el consumo, pues con todo este tema de la conectividad, del internet, del autocuidado, pues van a surgir, digamos que va a recobrar importancia estos procesos de hágalo usted mismo. Otro factor es el reajuste racional y por qué los consumidores harán compras. Los consumidores empezarán a recurrir a los bienes de consumo. ¿Para qué? Para empezar a suplir los eventos, las experiencias de cenas, de vacaciones, todo esto. Y otro factor es cuánto gastarán los consumidores, ¿no? Veíamos hace un tiempo antes de la pandemia que el número de promociones de venta venía en pique, pero ahorita con todo el tema de la recesión económica, pues seguramente va a aumentar todo esto. En todo este proceso del neurobranding, en todo este proceso de implementar mediciones y ojalá Andrés Osuna logre conectarse porque creo que nos va a ayudar a alimentar muchísimo este tema de lo que es como tal la medición del cerebro, que es tan apasionante, y todo el tema de esto de neurométricas. Siempre es importante tener un proceso de acompañamiento que nos permita igualmente explorar en todo lo cualitativo, ¿sí? Si bien hace poco decía yo que las herramientas de investigación cuantitativas y cualitativas nos da, digamos que nos muestra digamos que la parte racional, ¿sí? De todas maneras es importante en los procesos de medición cerebral y en la implementación de todos los procesos de neurométrica, tener un acompañamiento y un proceso también cualitativo que nos ayude digamos que en el fortalecimiento, en el entendimiento y en el análisis de toda esa información. Gracias, Lorena. Aprovecho que está también aquí y de pronto la pregunta puede ir a Andrés. ¿Ya se pudo conectar? Andrés. No, se le cayó el sistema. No, ya estamos validando con Andrés para que ingrese, porque tuvo problemas con la conexión. Listo, pero aprovecho que están aquí y José Ricardo, desde la experiencia que yo tengo, desde la parte política y demás, pues yo creo que como nunca antes en esta pandemia, tal vez las marcas van a empezar a tener un comportamiento político, no se van a volver políticas, sino se van a tener un comportamiento político. Lo hablo desde la construcción de la opinión pública hacia las marcas. Es decir, qué tan involucradas las marcas están con la reactivación económica, con los problemas sensibles de la sociedad. Las movilizaciones sociales han traído, y sobre todo en los jóvenes, como un desafío al statu quo económico y los modelos económicos. ¿Esto cómo va a afectar el branding de la marca desde un comportamiento de la opinión pública? José Ricardo. Es una buena pregunta en la medida en que tenemos que comenzar a hablar de un poco de la responsabilidad de la marca, pero en esa responsabilidad social a la que le hemos dado un boom, no, es cuál es mi compromiso con mi cliente, con la sociedad, con el país y con la propia marca. ¿Cuál es mi compromiso en términos de desarrollo de ese vínculo emocional y afectivo? Yo creo que las marcas por primera vez también deben quitarse de la memoria y de la mente que su objetivo hoy, año 2020, quizás parte del 2021, sea vender. La venta debe pasar a un segundo plano porque pasa a ser una consecuencia de. Hoy, mi recomendación para ustedes, señores empresarios, comerciantes, es que consideren que lo que hoy debe ser importante es hacer buenos negocios a través de la venta, que es bien diferente a tener la venta como objetivo final. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que el proceso con el cual yo acompaño a la persona como cliente o como comprador
es más importante y más relevante que buscar justamente la compra por inercia. ¿Por qué? Porque en este momento la marca, su gran función está en generar vínculos emocionales. Una marca que no desarrolle vínculos emocionales hoy con sus clientes actuales y potenciales va a perder grandes oportunidades a futuro. Hoy en día, insisto, el objetivo está en hacer buenos negocios a través de la venta. Y hacer buenos negocios implica transparencia, honestidad, ser conscientes de lo que está implicando para la persona el producto en su vida o el servicio en su vida. Es decir, pasar de un discurso completamente comercial a un discurso vinculante, emocional, pero sobre todo que despierte esas relaciones y ese neurobranding mucho más sólido. A veces pensamos que hacer neurobranding es cuestión de máquinas, es cuestión de equipos y no es por ahí. El neurobranding es una estrategia. Y cuando sabemos hacer buen neurobranding, conocemos en profundidad los valores de la marca, ese ecosistema de la marca que la mantiene viva a través del tiempo y el ecosistema de mi cliente y mi consumidor. Con esa condición integro los dos ecosistemas y comienzo a hacer análisis de procesamientos mentales, procesamientos emocionales y análisis de neuromarketing a través de biométricas, a través de respuesta, digamos, de encefalografía o cualquier otro equipo que pueda utilizar yo, como lo hacemos permanentemente, y establecer medidas y patrones de respuesta neurológica. Pero mi mensaje aquí central, perdón, es, ojo, la venta cambió, la relación cambió. Tenemos que construir relaciones verdaderamente emocionales entre clientes, compradores y marcas. Lorena, ¿cuál es tu mirada desde este punto? Tú has leído mucho la intención de voto, la política, pues, muchos años has medido la opinión pública. ¿Cuál es la opinión con respecto a este tema de que las marcas realmente, dónde están los factores donde la gente se está acentuando desde las mediciones, digamos, de la percepción del pesimismo, el optimismo y demás sobre la situación económica y demás del país con respecto al branding? ¿Qué relación puede haber ahí con el neurobranding? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí, como dice José Ricardo, el neurobrand es un proceso estratégico. No podemos, digamos que caer en pensar que es un tema solamente de métrica. Ante tu pregunta de cómo es el manejo pues, de las marcas, en este momento ese manejo político y público, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es reforzar ese rol de las relaciones afectivas. Y apoyo lo que dice José Ricardo de que ahorita no, las marcas ahorita no, digamos que no pueden entrar en ese proceso de me interesa es vender, ¿sí? Sino es realmente reforzar el rol de las relaciones, de lo que es la relación afectiva, es la construcción de valores de equipo en las compañías, la importancia de la lucha, la colaboración conjunta para superar la adversidad. Yo diría que la pandemia lo que ha ayudado es a desarrollar lo que se llama la inteligencia colectiva, ¿sí? Y, y podríamos decir que se ha redefinido la experiencia de marca en el consumidor y su experiencia frente a lo que es el estilo de vida en diferentes aspectos de lo que es la marca y espero con esto, digamos que reforzar lo que decía José Ricardo, y son variables de marca como es el bienestar común, la empatía, el afecto, la equidad, la solidaridad, ese compromiso con la sociedad, mostrar que son marcas que tienen una comunicación cercana, auténtica, transparente, que tienen la capacidad de poder estar a distancia, trabajar a distancia, ser efectiva y productiva a distancia, que son marcas que generen confianza y relación de marca con sus empleados y con su consumidor final.
que sean marcas resilientes, que sean marcas que muestren, que hacen una lectura del cambio de los contextos y sobre todo la importancia de que la marca muestre esa capacidad de reaprender y aprender. Entonces, pienso, Andrés, que esos son los, digamos que, los cambios que están viviendo los consumidores con respecto a las marcas y las variables que deben tener en cuenta, o no, o digamos que son las variables que configuran toda esa imagen de la imagen política, pues, y pública de las marcas. Bien, quiero pasar a la siguiente parte y es que nuestros empresarios, y te saludo aquí, ya tenemos más de 100 participantes aquí en el chat. Quiero que José Ricardo que nos diga por qué es necesario identificar lo que está produciendo la marca en el consumidor en estos tiempos y en medio de los efectos de la pandemia. ¿Por qué es necesario identificar lo que se está produciendo? Para responder esa pregunta, yo le hago una pregunta a los participantes y es que entren en contacto con sus marcas y se hagan esta pregunta. ¿Qué sensaciones está provocando su marca en sus clientes? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Y cuando digo qué sensaciones, abarco una serie de respuestas, tanto sensoriales como cognitivas. Una marca debe ser coherente con sus valores, comunicar beneficios, mantener obviamente esa coherencia con las estrategias y las tácticas que están desarrollando. Pero ojo, esto no implica perder de vista todo lo que tiene que ver con la parte emocional y con la parte sensorial. Por esto es tan importante y esencial que las marcas hoy en día hablen de manera integral y sumatoria. No es que mi logo sea una cosa, que mi stand sea otro, que mi punto de compra sea otro, que mi comunicación sea otra y que mi comportamiento frente al cliente sea otro. Yo creo que llegó el momento en que de verdad generemos eslabones sumatorios y no trabajos fragmentados o acciones fragmentadas. Es decir, hoy en día el branding comienza a ser un proceso ordenado, legible, entendible para el cliente, vinculante, coherente con esa esencia que queremos mostrar de la marca. Obviamente evitando distorsiones, evitando ruidos que por demás la competencia puede aprovechar por parte de nosotros. Entonces, aquí la pregunta nuevamente es, ¿sabemos cuáles son los factores y las características más adecuadas para mi marca? ¿Sabemos cuáles son los atributos que yo debo destacar de mi marca para generar conexiones emocionales? ¿Qué es eso del bonding? ¿Qué es eso del apego? ¿Qué es eso del amor por una marca? A veces pensamos que todas las personas son clientes. Hoy en día decimos que no. Consideramos cliente a una persona que ha desarrollado un afecto por una marca. Si no lo ha desarrollado, hablamos de un comprador, que es bien diferente un comprador a un cliente. El cliente está conmigo. El cliente me puede incluso hasta perdonar algunos errores. El comprador es oportunista. Me busca solamente cuando necesita algo barato. Y pensamos que tenemos la gran venta cuando le estamos dedicando todo el tiempo a un comprador que lo único que está sacando es usufructo de mi marca o mi producto. Hombre, yo quiero decirles algo. Regalado en mercadeo y en ventas, ni un puño. Así como se dice popularmente, no se debe regalar nada. Nada. La gente debe sentir que su marca tiene valor. Pero si yo comienzo a regalar cosas y a entrar en descuentos, pues le estoy perdiendo valor a la marca. Le estoy perdiendo valor al producto. Y todo eso tiene que ver con el neurobranding. ¿Cómo construyo valor? Pues a través de consistencias, de un ecosistema coherente. Pero si quiero hacer una buena marca, quiero tener una marca que sea visible y además amada por la gente, no me puedo comportar como una marca que está regalando todo su valor. Esas inconsistencias creo que llega también un momento importante para aprovechar y decir, hombre, no podemos seguir siendo incoherentes con lo que decimos y hacemos. No conozco el primer cliente, yo como consultor, no conozco el primer cliente que me diga que su marca o no es líder
o no es una de las mejores del mercado. Pues entonces hagamos uso de eso. Si somos buenos, pues hagámoslo reconocer. Pero yo no puedo ser bueno regalándome. O sí, o les dejo esa pregunta también a los participantes. ¿Puedo ser el mejor regalándome? ¿Cuándo verán ustedes marcas de primer nivel obsequiándose, regalándose? Jamás, jamás. Yo puedo entregar una consecuencia positiva a mi cliente a través del esfuerzo que él me ha demostrado. Claro, yo lo puedo gratificar, que es diferente a regalar. Es que estamos en la cultura de la miseria y entramos en dos tipos de mercadeo que para mí son De acuerdo. nocivos, nocivos. El marketing de la miseria y el marketing del chantaje. Si no me regalan, no compro. Y si no es precio, tampoco compro. Pues no, yo creo que llegó el momento de hacer esa claridad y que ustedes también como empresarios se quiten de la cabeza esos dos tipos de mercadeo. Gracias, José Ricardo. Quería preguntarle a Lorena. ¿Ya logró conectarse Andrés Osuna? No, señora. Ah, Andrés, quedamos, si no logramos conectarnos, pues haremos con los participantes un posible encuentro con ellos para aclarar las dudas desde la parte de la neurociencia. Lorena, ¿cómo podemos nosotros, digamos que frente a esta misma pregunta desde la psicología, de lo que hemos hablado, ¿qué es importante, qué busca medir neurométricamente para entender el impacto de las marcas? ¿Qué se busca medir? Lo has venido introduciendo, introduciendo en el focus el tema y demás, pero ¿qué es importante medir neurofisiológicamente, neurométricamente frente al branding de las marcas? ya. Me quedo un poco en silencio mientras activo el micrófono. Pienso yo que hay unas áreas, unos aspectos importantes que se logran medir y son la atención, toda la parte de la cognición, que es donde está todo el tema de razonamiento, memorización, aprendizaje. Considero también que hay otra área que es la experiencia y la emoción. Considero yo que estos son 4 áreas importantes que logramos medir en estos procesos, digamos, en estos procesos donde la neurociencia entra a jugar un papel importante. También es importante mirar cómo está impactando la construcción de metáforas, narrativas, marcos de opinión de las marcas. Y esto hace relación con lo que veníamos hablando de la parte política, de las marcas, de todo lo que estaba hablando José Ricardo de la parte, toda esa parte semiótica, la semántica y demás. Entonces es importante mirar cómo está impactando la construcción de metáforas, narrativas y marcos de opinión de las marcas. Las marcas son en sí mismas metáforas. ¿Por qué? Pues porque representan experiencias sensoriales, como también lo decía José Ricardo, y no descripciones literales de esa experiencia. ¿Sí? Mientras que los productos son literales, las marcas realmente son metáforas. ¿Por qué? Porque las marcas son imágenes proyectadas de la experiencia con esos productos o servicios que representan. Entonces, no sé, Andrés, si contesto a la pregunta. Andrés, estás con el Andrés, micrófono. está con el micrófono en mute. Por favor, enciéndelo. Listo. Quiero aprovechar que están aquí José Ricardo y Lorena en esta pregunta, porque creo que hay dos sentimientos que se alojan en el cerebro, en zonas del cerebro, que son bien importantes para estos tiempos. Ya hemos hablado de otros y otros que no, pero el tema de la empatía y la compasión son dos sentimientos que están ahí a la orden del día, y quiero mirar eso que tiene que ver con el branding y en esta situación de pandemia y de necesidad precisamente de una compasión y una empatía con los problemas
que pueden tener los consumidores. Se han afectado sus estilos de vida, vemos que el tema de consumir se ha vuelto un tema casi que derivado de lo económico, pero ¿dónde está el tema del branding en esa empatía y en la compasión? Las marcas, ¿cómo deben comportarse para no caer en unas zonas de riesgo, pero también mostrarse que están articuladas a un drama mundial? José Ricardo. Muy bien, sí. Yo creo, antes de comenzar a responder esta pregunta, hacer claridad de algo. Una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. Como animales mamíferos que somos, tenemos emociones. En el pasado se hablaba de un grupo grande de emociones. Hoy hablamos básicamente de 4 y de las cuales se desprenden unas emociones derivadas de esas 4 emociones. La ira o la rabia, el miedo, la alegría y la tristeza son las 4 emociones básicas a las cuales nosotros le estamos, digamos, apelando en la vida. Esta pandemia, esta condición nos ha despertado particularmente 2 emociones y la mantenemos a flor de piel, el miedo y la tristeza. De ahí entonces la comunicación de muchas marcas, la comunicación de muchos productos, pues se ha fundamentado, ¿no? Entonces volvemos a esa comunicación de Ave Fénix. Estamos en lo peor, pero de esta vamos a salir. Y estoy haciendo justamente en este momento un análisis de la comunicación publicitaria de Colombia y del mundo, pero particularmente Colombia cae muy fácilmente en eso, en donde nos metimos en el barro, pero de esta salimos todos, y entonces como el ave fénix salimos y sobrellevamos el problema. No está mal. Lo que sí les quiero decir es que una marca que se meta en ese discurso pierde oportunidades, porque lo que menos quiere la gente hoy es que les sigan hablando de miedo, es que les sigan hablando de dolor. Las marcas siguen viviendo en nuestra vida de una manera alegre. La vida sigue. Y yo creo que en gran medida el compromiso de nosotros como empresarios es mantener ese comportamiento y esa posibilidad de conexión emocional positiva frente a la marca. Y esto no quiere decir que yo también me haga como el que no me interesó el problema. No, tampoco. Pero tampoco como afianzar el dolor o abusar del dolor como estrategia de comunicación, que también es algo que he visto en algunas campañas. Esto implica que las marcas también comienzan a tener un reto importantísimo en qué digo, cómo lo digo y el tono en que lo digo, porque entonces debo modular muchísimo la respuesta emocional a través de mi comunicación. ¿Qué tan alegre debo ser? ¿Qué tan festivo debo ser? Y ahora se avecina diciembre. Colombia es un país de fiestas y alegrías y cosas. Y yo les pregunto, ¿qué estrategias de comunicación van a tener? ¿La misma de los villancicos y llegó diciembre con su alegría? ¿O bajaremos un poco la nota para que la gente entre en sintonía con lo que está pasando? Es una muy buena pregunta. Y yo les digo, reflexionen sobre lo que les digo, porque la marca no puede perder tampoco su rumbo. La marca debe seguir siendo la que es y tiene un compromiso también de impulsar, de reanimar, de vivificar la vida, de darle sentido a la vida sin descuidar la realidad que está pasando. Gracias, José Ricardo. ¿Tu opinión, Lorena, al respecto de la pregunta? ¿Cómo está el tema de la empatía y la empatía Si quieres, ¿Me si escuchan? sí, dale, ya va a entrar yo, pero dale tú, Lorena. Ok. Sí, digamos que no, como José Ricardo tiene muchas razones. No podemos, bueno, esto viene otro tema, ¿no? Y es como todo el tema de la inteligencia emocional que creo que aplica obviamente a los seres humanos y también a las marcas, ¿no? Y es eso, esas emociones, eh, cómo, cómo se vuelven sentimientos, ¿no? Y todo este tema de la inteligencia emocional creo que viene también a jugar un papel importante en todo esto de las marcas. El, la experiencia de marca en el consumidor y su experiencia frente al estilo de vida, digamos que se ha venido afectando.
y vemos que surgen sentimientos de incertidumbre y de búsqueda de seguridad generada por esa parte de emoción del miedo. Y es aquí donde aquellas marcas que refuercen la sensación de calma y de bienestar pueden llegar a generar lazos emocionales más positivos, ¿sí? También vemos que el consumidor con este tema de la pandemia ha entrado en un proceso de aumentar su conciencia personal, ¿no? Es la percepción de la importancia del cuidado personal y del equilibrio entre el cuerpo y la mente. También todo este tema del consumo digital y la creatividad, el ocio virtual, el acceso al delivery, la compra de productos online, el uso de plataformas, también digamos que ha acelerado eh, cambios y procesos y también ha fomentado lo que es la creatividad de los usuarios. Eh, También vemos que hay una conciencia por la sostenibilidad del planeta que se ha aumentado, ¿no? Esa importancia del consumo de productos orgánicos y demás. Han tomado especial relevancia y ha hecho, todo esto ha hecho que los consumidores sean consumidores exigentes, más exigentes, y que sean consumidores que aprenden eh, aún más rápido. Yo quisiera complementar algo, Andrés, si me lo permites, Claro. y tiene que ver mucho con los sistemas de activación neurológico que se están generando como consecuencia de esto. Resulta que el miedo, y bueno, las emociones en general, pero sobre todo el miedo y la euforia, activan lo que se conoce en el sistema nervioso central como el sistema simpático. Y resulta que el sistema simpático, al activarse, desencadena la secreción de unas hormonas particulares. Cuando hay mucho miedo, estamos en amenaza y se secreta lo que se conoce como cortisol. Cuando le entramos al cuerpo permanentes dosis de cortisol, estamos afectando también el bienestar y la salud de la persona. Por lo tanto, ojo con el manejo del miedo como comunicación dentro de la publicidad y de las marcas, porque estamos siendo responsables de ingresarle a la persona unos shots, unas dosis de cortisol que no son saludables. Por el otro lado, si también le activo el cerebro a través del sistema simpático con unas dosis fuertes, por ejemplo, de dopamina, también estoy afectando el cerebro. Y los estudios recientes están demostrando, por ejemplo, que esa es la gran dificultad que hoy en día tiene la adicción a los celulares y a los videojuegos, que el niño está teniendo, y los celulares también a los adultos y a los jóvenes nos están generando una serie de dosis permanentes de esas adrenalinas, de esas hormonas del placer que están lesionando el cerebro. Entonces, yo creo que aquí también el neurobranding nos está indicando elementos muy serios, muy sólidos y muy fuertes para decir hasta dónde una marca debe generar esa serie de dosis de activaciones neurológicas para llevar a la persona a un estado emocional particular. Yo creo que aquí hay una responsabilidad muy grande, muy, muy grande, porque también estamos aprendiendo a considerar la marca como un gestor de esas respuestas emocionales, de esas respuestas neurofisiológicas y de esas respuestas de producción hormonal que pueden ir en beneficio, pero también pueden ir en mucho daño para la persona. ¿Cómo es? Quiero empezar un poquitico como esa parte de ya el tiempo se nos está, que nos quedan los 5 minutos para esta respuesta de cada uno. ¿Cómo es, José Ricardo, este proceso de neurobranding en estos tiempos para redefinir las marcas? Muy bien, yo hablaría básicamente de 3 pasos. Si una empresa común y corriente, una empresa que no es una gran empresa, una empresa emprendedora, una empresa como la mayoría de la gente que seguramente hoy nos acompaña. Primero, tengo que definir qué es y qué no es mi marca. Porque cuando yo sé lo que soy y lo que no soy, este proceso puede realizar una gran ayuda con la neurotecnología, con los análisis de neurociencia que tenemos al alcance, que como les digo, no necesariamente tienen que ser máquinas, y puedo ir adaptando una serie de condiciones y de características de personalidad de mi marca para que coincida con
la personalidad y el estilo de los clientes que yo quiero tener. Recordemos que lo que no está bien construido, pues automáticamente no genera conexión. Entonces, primero, definir la identidad, lo que soy, lo que no soy y mi propuesta de valor. ¿Qué soy yo? ¿Y por qué una persona debería elegirme a mí y no a la competencia? Y les pediría que se sacaran de la cabeza dos argumentos que son muy frecuentes: por calidad y precio. Nadie compra un producto o un servicio pensando que le va a salir malo. Por lo tanto, para el cerebro, la calidad es algo mínimo que puede esperarse. Por lo tanto, no es un diferenciador. Y el precio, pues básicamente es un atributo, es una herramienta, no es un argumento, no es un diferenciador. El segundo aspecto que yo les recomiendo a las personas es cómo despertar el interés, el apetito, el deseo, la provocación por mi marca, porque la toma de decisiones se realiza con base en argumentos emocionales, como lo hemos dicho, no racionales. Y esto implica que yo debo trabajar muy conscientemente desde el neurobranding para generar estrategias y acciones que me lleven justamente a la generación de ese interés, ese apetito, ese atractivo, eso que me diga: qué delicia tener esto, qué delicia poder ser cliente de usted, o yo quiero hacer esto para poder tener su producto o su marca. El tercer aspecto que yo propondría es a quien quiero como cliente, porque a veces creemos que todos son clientes míos y no. Es uno de los grandes errores que cometen las empresas hoy en día. Pensar que mi producto es para todo público no es así. Y yo creo que aquí es bien importante la elección de ese cliente, esa persona a la que yo quiero tener como mi comprador. Y entonces tengo que analizar mucho sus emociones y cómo sus emociones conectan con las emociones de mi marca, mi producto. Cómo se están relacionando marcas, productos y consumidores. Y obviamente debo utilizar unas llamadas a la acción absolutamente emocionales, pero no palabras como compre ya, en promoción. No, eso ya está muy trillado, el cerebro no le para atención a eso. Creo que aquí haría yo uso de una estrategia buenísima, que es el Círculo de Oro de Sinek. No sé si lo hayan escuchado, pero eso es un excelente autor, que él dice: mire, mucha gente sabe qué hace, algunos saben cómo lo hacen o cómo se debe utilizar el producto, pero muy poca gente sabe para qué y por qué. Y cuando yo devuelvo el camino y comienzo a decirle a mi cliente para qué le sirve y por qué debería tener mi producto, luego lo llevo a cómo usarlo y por último, qué es en esencia mi producto, es magia lo que ocurre ahí. Ahí estoy haciendo neurobranding. Eso es neurobranding. Neurobranding es llevar el cerebro a un proceso inducido que me permite generar una relación emocional en el proceso de compra, en el proceso de establecimiento de relación de largo plazo con las personas. Por lo tanto, a lo que le apunto es a esa parte no consciente. Pensamos que la venta está en lo consciente. No, la venta está justamente en procesos no conscientes. Por lo tanto, puedo utilizar algunos elementos psicológicos como las ediciones limitadas, el principio de escasez, los condicionamientos, por ejemplo, para pocas personas. Entonces yo puedo decir pocas unidades, hecho a la medida, exclusividad, aunque ya la palabra exclusividad hay que saberla llevar también muy bien, pero puedo utilizar esos términos muy interesantes. Así que creo que aquí hay una serie de procesos bien interesantes. Y el último punto que yo recomendaría es emplear emociones positivas. A mí Andrés me hacía hace un momento una pregunta sobre la pandemia y el uso de emociones. Yo soy de los que considera que ante la realidad que estamos viviendo hay que trabajar el positivismo, emociones absolutamente positivas, con estímulos visuales, auditivos, olfativos y táctiles que me lleven a experiencias positivas. Nada que me recuerde el dolor, nada que me recuerde la muerte, nada que me recuerde el fracaso, nada que me recuerde las circunstancias que estamos viviendo. Yo puedo, como digo, ser consciente de la realidad, pero no tengo que estársela recordando a las personas y a mis clientes con mi marca o mi producto. Ese sería como los 4 puntos que yo recomendaría para los empresarios que hoy nos acompañan y que seguramente puedan tomar nota y
y les va a ayudar mucho ese proceso. Gracias, José Ricardo. Lorena, en breves, dime digamos, unos KPIs importantes que hay que medir desde el neurobranding, desde el cerebro, unos KPIs bien importantes. Y cuéntale acá a los empresarios si medir es costoso o no es costoso, o si la inversión si es importante hacerla, si es una inversión o un gasto. O sea, a veces se piensa que la investigación puede terminar siendo, o la parte de diseño estratégico del branding puede ser costoso. Cuéntanos un poco y de pronto, José Ricardo, ahí en 30 segundos, cuéntanos desde la parte estratégica si eso puede ser costoso o no, o debemos adaptarnos un poco más a ayudar a todos estos ecosistemas de empresarios para que puedan ellos surgir a bajos costos, digamos, tener toda esta intervención, porque se puede pensar que esto es un mundo costosísimo, pero sabemos que eso lo hemos venido hablando de poder tener soluciones mucho más a la mano para que los empresarios tengan herramientas. Cuéntanos, Lorena, por favor. Sí, como decía José Ricardo hace un rato, toda esa parte de la magia de la marca, todo esto es neurobranding, ¿sí? Yo creería, Andrés, y lo dije hace un rato, que habrían unos indicadores que serían importantes en este momento monitorear, ¿sí? Con base en la nueva experiencia del consumidor con las marcas en este momento, en especial en este momento de pandemia. Y pienso yo que es lo que es el bienestar común, el compromiso con la sociedad, la comunicación cercana, la resiliencia de la marca y la capacidad de reaprender y aprender. En mi concepto, pensaría yo que esos son indicadores importantes que deben medir y monitorear las marcas en este momento. Bueno, y si es costoso o no, pues esto es de gran valor, ¿no? Y es importante saber que una cosa es valor y otra cosa es precio, ¿sí? Y, y digamos que ese nivel entre valor y precio se ha venido logrando. De pronto hace algunos años, 10 años o más, se veían estos procesos como lejanos, además, porque se ha pensado que estos procesos es solamente la fase de pronto de medir neurométricamente, la medición del cerebro y demás. Y resulta que estos procesos son procesos estratégicos, donde es importante toda esa fase de medición, es supremamente importante. Y como les decía hace algún momento, la neurociencia nos ha permitido poder conocer esos procesos que no son racionales y como les decía hace un momento, las decisiones de compra en el consumidor en su mayoría no son racionales y este es el gran aporte que ha tenido la neurociencia. Pero este es un proceso estratégico donde debe haber una mezcla de las dos cosas. Hoy en día esto es mucho más cercano. Nosotros hemos venido en una labor de acercar estos procesos estratégicos y estos procesos de medición a las empresas con un gran valor. Esto tiene un gran valor y considero yo que si hablamos de la variable precio, cada vez es más cercano y más asequible. Nosotros tenemos procesos que permiten que las empresas puedan acceder a esto, pero sí es importante definir que estos son procesos de un gran valor, y aportan mucho valor a los procesos estratégicos de marca. Te escuchamos, José Ricardo. Bueno, si lo que queremos es trabajar con máquinas, es probable que todavía la gente lo considere costoso. Yo realmente creo que se puede hacer neurobranding sin máquinas. Es más, promuevo el neurobranding sin máquinas. Todavía creo que
en Colombia, y lo digo con todo el respeto, hay poca gente que sabe leer realmente una respuesta de neuromarketing a través de los equipos que utilizamos en el día a día. Un electroencefalograma, una tomografía, una respuesta galvánica de la piel, pues son respuestas electrofisiológicas que sí nos dicen mucho, pero hay que saberla leer. Y yo me he dado cuenta de algunos casos donde me sorprende que se le presentan a los clientes una serie de resultados interesantes, pero sin una buena interpretación detrás de ese resultado. Entonces, eso es costoso, claro, eso es costoso porque me están diciendo cosas que yo podía haber adquirido sin haber hecho ese tipo de procesos. Entonces, creo que se puede hacer neurobranding sin equipos, sí, y eso no es costoso. Hay herramientas del neurobranding que se pueden aplicar estratégicamente, sí, solamente lo que yo dejaría sobre el tintero es qué considera una empresa costoso versus qué considera una empresa valioso. Pero a mi forma de ver, costoso es perder un cliente o un mercado o la vida de mi producto o mi marca por no haber hecho las cosas bien desde el principio. Ahí sí considero yo que eso es costoso. Bien. Pues, perdón, Andrés, y era lo que decía hace un momento, y si vemos este proceso como un proceso netamente de medición del cerebro y de todo esto, que si bien es importantísimo y considero que realmente nos brinda información muy valiosa, esto no puede quedar ahí solo. No nos podemos quedar solo con ese resultado. Yo les decía hace un momento que era importante meter este proceso de medición y de métricas que podemos tener pues con todos estos aparatos, meterlo dentro de todo un proceso de investigación estratégica y de enfoque estratégico de la información que estoy teniendo de la marca. ¿Sí? Entonces no nos podemos quedar solamente en pensar que con una métrica del cerebro y todo este tema neurofisiológico es suficiente y me debo quedar solamente con eso. Todo esto debe entrar dentro de un proceso de medición estratégica, donde hay también otras metodologías y técnicas que nos ayudan y nos aportan dentro de este proceso de estrategia, porque como hemos venido diciendo, el neurobranding es un proceso estratégico. Bien. Quiero pasar, te formula una pregunta, José Ricardo, quiero pasar a la parte de preguntas. Te formula una pregunta, dice, Luis Martínez dice, no me quedó claro la diferencia entre neurobranding y neuromarketing, teniendo en cuenta que si yo defino el código cultural o simbólico para un producto marca, a partir de ahí solo debo ir segmentando. Pues, esa es la pregunta tal cual la dirige la persona. Bueno, 3 preguntas en una y vamos aclarando conceptos. El código cultural fue propuesto por un autor francés que se llama Claude Rappel y hace una diferencia de 3 niveles neurológicos del cerebro reptil, del cerebro límbico y el cerebro córtex. Yo quisiera decir algo, eso es bla, bla, bla. Nunca la neurociencia ha aceptado esa posición. En algún momento, un neurólogo de apellido McCarthy utilizó esa diferenciación más como un concepto para explicarle a sus estudiantes de neuroanatomía algunas funciones neurológicas. Pero no quiere decir que el cerebro tenga 3 capas. Sería imposible, no podríamos conectar. Y sabemos que el cerebro participa en todas las relaciones, digamos, con las que tomamos decisiones. Por lo tanto, dividir el cerebro en 3 capas es un gravísimo error. Y esas de las grandes críticas y por lo tanto esas teorías del código cultural desaparecieron así como llegaron. Eso fue un fad. Entró y salió porque es que eso tiene muy poco sustento. Entonces, a lo que hacen referencia a ellos es a la amígdala, a esta partecita que está en el hipocampo, que es donde se almacena la información de supervivencia. Y no es posible, como lo dicen esos libros, que ahí podamos poner códigos a lo que llamaron ellos códigos culturales. ¿Por qué? Porque para que sea código, tiene que ser compartido. De lo contrario, no puede ser un código. ¿A los cuántos años un niño comienza a compartir la vida con el mundo exterior? 4 años. Ya es muy tarde para que se construya un código allí. Entonces, vamos a encontrar una serie de conceptos y yo creo que invito a la gente que ha leído un poco o ha visto conferencias sobre este tema a que tome un poco de conciencia de que se ha hablado mucha cosa que no es verdad y se confunde el neuromarketing con eso. Si así fuera de fácil, pues apague y vámonos.
Generemos procesos para generar esos códigos y no conozco ni la primera empresa que haya podido construir un código que le llegue a ese punto al cual ha llamado el código cultural. No la hay. Hablan de unos casos, hablan de una serie de cosas, pero no es verdad. No hay evidencia de eso. Entonces, eso queda claro por un lado. No existe el código cultural. Los códigos que nos vinculan, que nos hacen referentes sociales, se construyen a partir de la socialización. Y un niño comienza a socializar después de los 4 años. Antes vive en un mundo egocéntrico. Su desarrollo neurológico no le permite todavía ver un mundo social. No es un tema de querer o no querer, es un tema de desarrollo cognitivo, de desarrollo del lóbulo prefrontal. Por lo tanto, la diferencia entre neuromarketing y neurobranding es que el neuromarketing básicamente trabaja herramientas técnicas de la neurociencia para hacer exploración e investigación. A mi juicio, y lo digo con mucho respeto con otros autores, pero los artículos que yo he podido escribir sobre neuromarketing, siempre enfatizo que el neuromarketing no es más que una herramienta más de la investigación de mercados. Es decir, poder experimentar a través de unas herramientas qué puede estar pasando en el procesamiento de la información a nivel neurológico. Mientras que el neurobranding es un proceso estratégico que mira la marca desde manera holística, integra todo lo que es, sus valores, sus símbolos, sus códigos, sus representaciones simbólicas, sus conexiones emocionales, cómo se conecta emocionalmente a través de los sentidos y su propuesta de valor. Por lo tanto, el neurobranding es mucho más ambicioso, es más estratégico, es más holístico y me permite ver la relación de largo plazo de mis clientes con las marcas. Por lo tanto, insisto en algo que dije al principio, y es que el neuromarketing, neurobranding, perdón, básicamente se preocupa por analizar y entender los procesos mentales de las personas a través de las relaciones emocionales que desencadenan marcas, procesos de compra, servicios y demás. Si lo vemos con esa mirada, nos damos cuenta que son mucho más ambicioso. El neurobranding es mucho más ambicioso que el neuromarketing. Por eso decía yo al principio, lástima que el neuromarketing se haya adelantado en este tema. ¿Por qué? Porque es que la palabra marketing tiende a abarcar más conceptos que branding. Sin embargo, pues neurobranding es la salida estratégica a esto. Yo en el año 2000 publiqué mi primer artículo sobre activación neurológica y marcas y productos. Para el año 2000 no se hablaba de este tema de neuromarketing. Sin embargo, si alguien está interesado en ese artículo, está publicado en la revista PM de abril del año 2000, donde yo hablo de activación cerebral, activación neurológica y relación emocional con marcas y productos. Yo para ese momento ni siquiera sabía que aparecería más adelante la expresión de neuromarketing. Pero bueno, espero haber resuelto la pregunta. No sé si hay alguna otra por ahí. No, en breves rápido porque el tiempo ya se nos agotó y al final quiero hacer un anuncio de 2 minutos. Simplemente Julieta quiere saber dónde puede profundizar mejor sobre todo el tema de neurobranding y neuromarketing y qué recomiendan, autores, libros, como rápidamente que se puede, si Lorena también tiene alguna recomendación. Muy breve, por favor. Bueno, yo recomiendo a Gustavo Álvarez del Blanco. Él es un autor español. Él tiene un libro que se llama Neuromarketing. Y hay un libro de neurobranding de un inglés. Ay, si me esperan mientras Lorena da la respuesta, yo puedo buscar el libro. Pero realmente es maravilloso, realmente maravilloso. Si me esperan un minuto, les doy la respuesta de cómo es el autor. Pero realmente es un libro maravilloso sobre neurobranding. ¿Tienes alguna recomendación de literatura, Lorena? ¿Te da la mano? Pues yo le recomendaría mucho también el libro Inteligencia Afectiva de Andrés Osuna, el speaker que no pudo conectarse para que lo puedan hacer. Se llama Inteligencia Afectiva, es un gran libro que permite saber, digamos, cómo estamos en esto. Mientras José Ricardo, quiero hacerles un anuncio acá para los asistentes en la Universidad de Taller 5. Quiere, digamos, unirse un poquitico acá a todo este proceso y ayuda y de generar valor al ecosistema de empresarios en Colombia y está dando una promoción de hasta el 20% para descuentos de grupo en sus programas de educación continua. Pueden
mirarlos en www.taller5.edu.co. Pueden estar conectándose, simplemente presentándose como uno de los speakers, uno de los asistentes aquí al conversatorio, y poder acceder al descuento. Y de parte de Focus también pueden ubicarnos en los teléfonos. Voy a ver si me van a compartir aquí pantalla, a ver si puedo. No. Les mandaremos a sus correos los teléfonos donde se pueden conectar con nosotros. También estamos haciendo para los grupos, para las empresas, unos descuentos especiales en todo este proceso de medición y planeación de las marcas los que estén interesados. Quiero agradecerles a todos, a los speakers. Creo que José Ricardo está trayendo el dato del autor para que podamos hacerlo. Gracias, Cristian. Nos pasamos ahí 5 minuticos, pero pues los dos mismos. Andrés, disculpa, es que se No me te fue el preocupes. audio un momento y me dicen que me habían hecho una pregunta. Pero ya no hay espacio para la pregunta. No sé si nos den el espacio. No sé. No, Se me adelante, fue por Andrés, un si momento el quieres audio. respondamos la pregunta, tratemos de ser muy concretos y avanzamos ya con el cierre, ¿vale? Listo, gracias. ¿Dónde está la pregunta? No la veo, la pregunta, Lorena. Tranquilo, sigamos. No, Sí, sí. hubo un momento en que estuve sin audio. Ya, dale. José Ricardo, si quieres nos das el nombre del libro para podernos... pon tu micrófono, por favor. Pon el micrófono, José. Gracias. Bueno, he encontrado varios libros que les puedo recomendar. Human to Human. No es marketing B2B, es marketing humano a humano. Creo que es un excelente libro que les puede ayudar. Otro. Este libro de Sarah Wiki, para mí es de los mejores libros de neuromarketing. Sarah Wiki, Neuromarketing, me pedían autores interesantes. Libro maravilloso para quien trabaja alimentos y experiencias sensoriales, neurobiología del hedonismo. Este libro es otra maravilla que les recomiendo. Ese es el libro que les decía de Gustavo Álvarez, de Roberto Álvarez del Blanco, el libro de neuromarketing. Valiosísimo libro, documento casi que obligado para quien le interese el tema. Punset, wow, si quieren saber de cerebro, si quieren saber de neurociencia aplicada al mercadeo, Punset. Y para mí, el maestro de maestros, Antonio Damasio. Para mí es de los mejores autores que realmente hoy podamos tener nosotros, Antonio Damasio, con sus libros y sus estudios sobre, además de consumo, porque ha estado muy metido en todo el tema de consumo. Así que bibliografía buena hay. Y les recomiendo tener acceso a buena bibliografía, no a veces a algunas cosas que suelen surgir allí. Así que muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Espero de corazón haberles dejado alguna semilla, algún aprendizaje y pues muchos éxitos para cada uno de ustedes. Gracias, José Ricardo. Muchas gracias. A todos. Les recomendamos el programa de neurobranding de Taller 5, por favor, a todos para que estén muy enfocados ahí con el descuento. Muy bueno el programa, te lo recomiendo. Gracias. Listo, muchísimas gracias a todos. Agradecemos a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que a este contenido y a muchos más contenidos del sector pueden acceder a través de conexia.com. También nos pueden seguir en @econexia en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y para aquellos que estén interesados y que sean mayoristas del sector de consumo masivo y retail, los invitamos a participar y a inscribirse sin costo en nuestra rueda virtual de negocios que se realizará del 17 al 19 de noviembre, igualmente en econexia.com. Nuevamente agradezco a Andrés, a todo el equipo de Focus, a la Corporación Universitaria Taller 5 por este espacio y les deseo a todos los asistentes un excelente día. Gracias.